Dios primeramente nos da la bendición para que después nosotros le podamos agradecer. Dios nos da primeramente su bendición para que nosotros entonces podamos honrarlo. Qué lindo es que nosotros podamos reconocer lo que ya Dios nos ha dado. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado a Jesucristo, nos da sus creencias, sus doctrinas sacadas prácticamente de la palabra de Dios. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice allí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, no somos salvos por buenas obras, sino somos salvos para buenas obras. Una vez que estamos salvos en Cristo Jesús, no podemos hacer otra cosa que trabajar en favor de los demás y trabajar para honrar y glorificar a Cristo. De hecho, hay que tener cuidadito porque hay veces que pensamos que estamos trabajando para Cristo y no estamos llamados a trabajar para Cristo. Estamos llamados a trabajar con Cristo. Amén. No sea cosa que nos confundamos, porque Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice: es Dios quien obra y produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Recordemos siempre eso. Ningún hombre es justificado por las obras de la ley. Por eso Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Marque ese versículo en su Biblia. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Qué bueno que nosotros podamos entender esto. Porque es que algunas veces pensamos que somos mejores que otras personas porque hacemos cosas que los demás no pueden hacer. Pero es que Dios le va a pedir cuenta a cada cual de las cosas que puede hacer. Al que tiene menos se le va a pedir menos, pero al que tiene más se le va a demandar más. Romanos capítulo 3, versículo 31. Dice, luego por la fe, si es que somos salvos por la fe, ¿invalidamos la ley? El apóstol Pablo responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y algunos están diciendo que si Cristo guardó los mandamientos, entonces ya nosotros no tenemos que guardarlos. ¿Por qué? Como dice acá, el fin de la ley es Cristo. Y lo cierto es que aquí el fin, el verdadero propósito con el cual está escrito en este versículo es justamente con propósito. Es un fin con propósito. El fin, el objetivo, el propósito de la ley es que nosotros podamos ir a Cristo. Podamos nosotros ver que solamente Cristo nos puede ayudar, solamente Cristo nos va a salvar, solamente Cristo nos va a sacar del pecado de la esclavitud a la libertad. De hecho, hay algo interesante. Si nosotros hoy estamos en la esclavitud, no podemos tener la ley de Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios que resetee nuestra mente, que cambie nuestra forma de pensar, que nos quite de todo eso que sobra, para que podamos realmente honrarlo, seguirlo, servirlo, amarlo, como Él me está pidiendo. La ley solamente la van a amar y la van a guardar aquellos que ya estén libres en Cristo Jesús. Eso se llama justificación. Aceptar lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Hoy Jesucristo intercede por nosotros en el trono celestial. Hoy Jesucristo está deseando que nosotros aceptemos su sacrificio, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador de nuestra vida, en ese momento se rompen las cadenas que tenemos con el error, con la incredulidad, con el temor, con el escepticismo, y entonces nuestra mente queda libre para aceptar la verdad, para amar la ley de Dios en su totalidad, para saber que la ley de Dios no es más que el trasunto del carácter de Dios. La ley es buena, Dios es bueno. La ley es santa, Dios es santo. La ley es justa, Dios es justo. La ley es eterna, Dios es eterno. Por tanto, la ley de Dios es tan eterna como Dios. Porque la ley no es más que el carácter revelado de Dios para que nosotros podamos, ¿qué? Hacer su voluntad.
Es tan importante que entendamos esto que nos damos cuenta de la razón por la cual Cristo Jesús tuvo que morir. ¿Por qué? Porque ni el mismo Dios podía cambiar ¿qué? Su ley. Solamente aquellos que hoy estamos aceptando a Cristo como Salvador podemos decir que estamos siendo la iglesia verdadera. Aquellos que estamos aceptando a Cristo como Salvador, como Redentor y como sustentador, pero también como Señor de nuestra vida, también como el fundador de la iglesia cristiana, que no solamente es la roca firme en la cual se funda la iglesia, sino también que la cabeza de la iglesia. Hoy nosotros podemos ver acá que la iglesia verdadera ama la verdad. Como dice aquí Juan capítulo 2 versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y seguimos como los mandamientos, como dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Puedes leerlo? A mí no me gustaría decirlo, pero mire como lo dice aquí la palabra de Dios. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por tanto, hay muchas características de la iglesia verdadera que pudiéramos enumerar, pero estamos nosotros aquí señalando justamente una característica que es definitiva. Sabemos que si hay iglesias, si hay congregaciones, si hay grupos de personas que están reuniendo el 99.9 de estas características, pero le falta un detallito, entonces ya no es la iglesia verdadera. Lo importante es que hoy tú y yo podamos ser esa iglesia verdadera que está esperando, aguardando a Cristo Jesús, pero que también está lista al encuentro con el Salvador. Qué lindo es que nosotros podamos ver aquí, como dice 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Que sea Jesús nuestro ejemplo. Que sea Jesús nuestra meta. Que sea Jesús el primero y el último en nuestra vida. Y otra característica de la iglesia es que somos la iglesia verdadera porque rechazamos la reencarnación. ¿Por qué? Porque sabemos que, como dice aquí la palabra de Dios, mire lo que dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio cuando la persona fallece. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 4, última parte. Somos nosotros la iglesia verdadera porque creemos en la resurrección. Como nos dice a nosotros Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué lindo es que tú y yo estemos creyendo esto. Que podamos ver que todo aquel que vive y cree en Cristo no morirá eternamente. No tengamos miedo a la muerte. Más bien tengamos miedo a no estar preparados para ella. Porque la vida es la oportunidad que Dios nos da para prepararnos a ese encuentro. Y solamente cuando Cristo Jesús llega a nuestra vida, esa es la oportunidad que nosotros tenemos para decirle sí. Si hoy Cristo está llegando a nuestra vida a través de este tema, la iglesia verdadera, somos la iglesia verdadera. Qué lindo es que tú lo estés aceptando como aquel que ocupó tu lugar en la cruz del Calvario, como aquel que murió tu muerte eterna, para que hoy tú puedas tener la esperanza de resurrección, así como Él resucitó. Dice que así como Cristo resucitó, también nosotros podemos resucitar. Y justamente somos la iglesia verdadera, porque como dice acá, creemos en el bautismo. Juan capítulo 3, versículo 23 dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Si había muchas aguas era porque se necesitaba muchas aguas, porque bautismo viene de sumergir. Representa justamente muerto al mundo, sepultado al mundo y resucitado para Cristo una vida nueva, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y sabemos que el bautismo es muy importante, porque Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado, este será salvo. Y el que no creyere,
será condenado. Hoy, en manera de resumen, porque el tiempo ha avanzado, queremos decir que como iglesia debemos de mirar bien cuál es el propósito divino manifestado en su Biblia, en su palabra, cuál es el propósito del evangelio en nosotros, que es transformarnos no a nuestra propia imagen o a lo que nosotros creemos o lo que nos parece, sino a imagen de Dios y a su voluntad y semejanza. Que nosotros hoy podamos sentir que como iglesia verdadera tenemos que honrar los requerimientos, los mandatos divinos, por encima de los mandatos y ordenanzas humanas. Sabemos que hay una ley que fue abolida, pero no es la ley de los 10 mandamientos, sino la ley ceremonial que representaba al verdadero Jesucristo cuando iba a venir y iba entonces a ocupar el lugar del Cordero Pascual. Pero ya esas leyes ceremoniales fueron ¿qué? Quitadas. Solamente ahora tenemos que reconocer y aceptar que quedan los 10 mandamientos, que son muy importantes para cada uno de nosotros, porque son un cerco protector que nos aíslan a nosotros de vivir en pecado. Es como, podemos decir, un espejo que nos muestra a nosotros en qué debemos de crecer, en qué debemos de mejorar, y aunque la ley de Dios no nos cambia, sí nos muestra la necesidad que tenemos de Cristo Jesús, que tenemos del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y para que complete en nosotros esa obra, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Para concluir, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Nosotros somos la iglesia verdadera. Tú y yo somos la iglesia verdadera. Todos los que escuchemos este tema podemos ser la iglesia verdadera. Todas las personas de este mundo pueden ser la iglesia verdadera, si es que temen a Dios y guardan sus mandamientos, si es que aceptan a Dios como creador. Por eso vamos a leer acá Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. Aquí nos dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca de la bestia en su frente y en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Qué interesante está este pasaje, porque nos muestra a nosotros cómo Dios está interesado en que nosotros podamos vivir la verdad. También sabemos que en Apocalipsis capítulo 18 se nos dice aquí, Apocalipsis 18 versículo 1: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Es decir, que vemos cómo no va a haber obra sin retribución. Si bien Dios nos va a recompensar con las buenas obras, vamos a ver nosotros acá
que cuando hacemos algo malo vamos a tener que pagar por ello. Hoy por hoy podemos cometer muchas faltas, muchos errores, muchos pecados, pero solamente nos vamos a librar de las consecuencias eternas de esos pecados en el momento que nosotros lo confesamos a Dios y sabemos que Dios nos perdona, aceptamos su perdón y sabemos que el perdón de Dios es una característica de la iglesia verdadera. No podemos ser la iglesia verdadera si no hemos sido perdonados por Cristo. Porque cuando aceptamos a Cristo Jesús como Salvador, le pedimos que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, y Él suple lo que falta en nosotros. La iglesia verdadera es aquella que acepta el perdón del cielo. Es una iglesia también que perdona a aquellos que hacen cosas malas, aquellos que nos hacen sentir mal, aquellos que no conocen toda la verdad y que se mofan, que se burlan de la verdad que tú y yo hoy estamos viviendo. Quiero que la paz de Dios sea el regalo de Dios para ti en este momento. Que tú puedas sentir que pase lo que pase, sea lo que sea, acontezca lo que acontezca, no estás solo, Dios está contigo. Que el mensaje de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis está hoy a tu disposición para que puedas tener plena certeza y seguridad de que Dios está guiando tu vida y que estás en el verdadero, en Jesucristo, que estás en la voluntad de Dios, que estás en la gracia divina y por hecho estás siendo hoy alguien maravilloso para Dios. Estás siendo hoy un motivo más para que el reino de los cielos esté de fiesta. La palabra de Dios nos dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Quizás pensamos que no hemos hecho nada malo porque no le hemos hecho mal a nadie, pero estar hoy declarándole a Dios la guerra por no aceptar uno de sus mandamientos o por no hacer su voluntad, para mí que es el pecado imperdonable. ¿Saben cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Si sabemos hoy que cuando estudiamos la palabra de Dios estamos faltando en algún detalle a lo que Él está escribiendo allí, a lo que Él ha dicho en su palabra, ha llegado el momento de que abramos nuestro corazón, tomemos las decisiones que tengamos que tomar, hagamos los arreglos que tengamos que hacer. Pero recuerden bien, las condiciones en las cuales el mundo hoy se está viendo nos dicen que hace falta estar preparado, porque muchos están muriendo, porque las oportunidades se están acabando y porque cada día la vida se hace más difícil y cada día la lealtad, la fidelidad a Dios exige más precio. Muchas veces exige dejar una amistad que no nos está haciendo bien, separarnos de un grupo de personas porque el conjunto de personas con creencias diferentes a las nuestras muchas veces no nos benefician, al contrario, nos perjudican. Quizás es un trabajo en el cual nosotros estamos, pero que no nos permite a nosotros hacer las cosas como Dios pide en su palabra. Quizás es un hábito o un vicio, algo que nos esté separando a nosotros de la comunión directa con Dios. Me gustaría poder tener una oración pidiéndole a Dios que nos ayude para crecernos en medio de las dificultades. Y que cuando Él venga, nosotros podamos estar listos para decir, tú eres nuestro Dios, te hemos esperado y al cielo nos llevará. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, sabemos que los tiempos son difíciles y que tú nos llamas a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Sabemos que durante mucho tiempo te hemos fallado porque no hemos vivido a la luz de toda la verdad, pero hoy sabemos que tú nos llamas a resplandecer, a hacer luz en medio de las tinieblas, que hoy tú nos quieres santificar con tu palabra, que hoy tú nos quieres guardar con tu ley y que hoy tú nos quieres salvar con el sacrificio de Cristo y por su gracia y por tu amor. Por eso te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados, que nos capacites, nos habilites, nos fortalezcas, nos cimente bien en tu verdad, nos establezca, oh Padre Celestial, en tu presencia para que nunca nos apartemos de ti. Y que a pesar de las incomodidades,
de las dificultades que se puedan presentar, nosotros podamos tener sencillez, podamos tener abnegación, podamos tener humildad para reconocer que necesitamos ser guiados por tu Santo Espíritu. Si es que hoy tú ves que estamos yendo por un camino que nos separa de ti, por favor, como dice la Biblia, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu mano te da ocasión de caer, córtala. No queremos, oh Padre Celestial, perdernos, pero tú que conoces nuestras debilidades, queremos que tú seas el que pueda ayudarnos. Sabemos que no hay un manual para todas las personas. El manual que más se parece y que más puede acotejarse a cada una de las personas es tu palabra. Por eso ayúdanos a aceptarla hoy en su totalidad y que sea tu palabra la que nos mantenga en comunión contigo. Sabemos que en oración hablamos contigo, pero al estudiar tu palabra tú nos respondes. Si hay algo que cambiar, hazlo en nuestra vida, Señor. Si hay algo que aceptar, ponlo en ella. Y si hay algo que echar, quítalo, Señor. Y ayúdanos a ver la diferencia entre esas cosas. Sabemos que mientras estemos en este mundo vamos a encontrar aflicción, pero permite que podamos confiar porque tú has vencido el mundo. Gracias porque tú nos llamas a ser vencedores. Gracias porque hoy tú te complaces en llamarnos el remanente, el resto, lo que queda, la iglesia verdadera. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú has dicho que muy pronto vendrás a buscarnos. Y cuando ese momento llegue, nosotros queremos ir a morar contigo por toda la eternidad. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por este mensaje de esperanza. Y gracias por la oportunidad que nos das hoy de continuar con vida para seguir preparándonos y para seguir testificando y glorificando tu santo y divino nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te agradecemos, pero también te pedimos que nunca nos separe de tu presencia, diciendo amén.